Buenos días, ya estamos aquí otro día más analizando, repasando los mercados y mañana nos toca o bien explicar cómo se utiliza la plataforma de BinX o bien explicar cómo se utiliza o explicar en profundidad, mejor dicho, el FRVP, el indicador de volumen que yo utilizo, como bien sabéis, para analizar los mercados y para seguir, sobre todo, detectar ese posicionamiento de las grandes manos, de las ballenas en el mercado. Así que me lo podéis poner en comentarios, pero os voy a mandar por el canal de Telegram también una encuesta esta tarde preguntándoos qué preferís, ¿vale? ¿Qué queréis para mañana? Y lo que vosotros me digáis, pues eso haremos. Por la mañana, como siempre, como cada día, tendréis el vídeo. Hoy tenemos que estar muy pendientes, chicos, muy pendientes del sector cripto y especialmente porque Bitcoin al final pues puede ser más, más de lo mismo, pero especialmente con Ethereum, que está ya rompiendo este rollo de acumulación en el que hemos estado desde el 10 de mayo y que nos pueden catapultar por encima de los $3.000. De hecho, ahora nos está dando una oportunidad incluso de entrar. Ahora lo voy a explicar. Pero antes de nada, tenemos que estar pendientes hoy a las 2:30, como casi siempre en Estados Unidos, datos de IPP, inflación al productor. Ayer los datos de IPC salían mejor de lo esperado y eso impulsaba precisamente al sector cripto y a los mercados al alza. De hecho, Bitcoin y Ethereum subían mucho tras el dato. Es cuando Ethereum ya empezó y consiguió romper precisamente esos niveles. Y tenemos que estar también pendientes, chicos, de lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿vale? Donde ayer el mercado, mirad, os lo voy a mostrar rápidamente, pegaba precisamente o comenzaba a corregir, ¿no? Tras esas subidas por aquí, ¿vale? En estas caídas que veíamos aquí, a eso ya de las 8 de la noche más o menos, ¿vale? Esto se debe a que salieron esos rumores de que Israel estaría preparando un ataque inminente en cualquier momento sobre las instalaciones nucleares de Irán. Lo hemos avisado muchas veces, si Irán no acepta un acuerdo estadounidense para que dejen de enriquecer uranio, si no me equivoco con el cual pues podrían fabricar una bomba nuclear, si no deja de hacerlo Irán, antes o después Estados Unidos e Israel van a tomar medidas porque no van a permitir que Irán tenga una bomba nuclear. Esto ha sucedido en el pasado en Siria, ha sucedido en el pasado en Irak y ya os digo yo que no va a permitir Israel y Estados Unidos que Irán tenga una bomba y por lo tanto si Irán no llega a ningún acuerdo con Estados Unidos, antes o después se producirá un ataque. Además, ha salido también esta mañana otra noticia que la acabo de publicar en Instagram, que Estados Unidos está retirando personal de bases, de bases y embajadas, sobre todo personal civil, por decirlo así, no personal militar, de bases y embajadas en Medio Oriente ante la creciente tensión y el posible inminente ataque de Israel a Irán. Por supuesto que Trump ha dicho que va o que quiere evitarlo, que está tratando de mediar, pero también ha avisado de que no va a permitir, no va a tolerar que Irán tenga una bomba nuclear y que si tienen que tomar medidas militares las tomarán. Por lo tanto, atentos porque eso en el momento en el que se produzca, recordad lo que ha sucedido en el pasado cuando hubo esos ataques de Irán a Israel, Israel a Irán, por supuesto el mercado después se acabó recuperando, pero en el momento del ataque se produjeron caídas muy grandes, muy volátiles y muy rápidas y además solieron ocurrir en fines de semana o en momento donde estás fuera, no estás delante del ordenador. Por lo tanto, atentos porque hay que tener en cuenta ese fundamental. Y por eso siempre hay que cubrirse a la hora de tomar posiciones, hay que trabajar con stop loss cuando no estás delante del ordenador y ir protegido, ¿vale? Así que dicho esto, ¿qué es lo que hay que vigilar en el día de hoy? Por supuesto, a ver si no reviento el micrófono, sin olvidarnos de los acuerdos y esas negociaciones comerciales, que el día 9 de julio es cuando deberían de entrar en vigor ese arancel del 50% que anunció Donald Trump. Por lo tanto, estamos ahora mismo, ya empezamos a entrar, queda menos de un mes, en un periodo en el que deberíamos de ver acuerdos comerciales entre Estados Unidos y el resto de países para evitar esos aranceles. Recordad que a la Unión Europea el día 9 de abril le meten un 50% de arancel Estados Unidos si no hay ningún acuerdo, así que tenemos que estar atentos también a las noticias, a los acuerdos que puedan llegar por ahí. Ya tenemos un preacuerdo con China importante que ayer Trump ratificaba, una muy buena noticia también para el mercado, y ahora necesitamos ver más acuerdos. El más importante después de China, en mi opinión, sería el de la Unión Europea, pero ayer también Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, decía que podía ser de los últimos en llegar. Así que, dicho todo esto, vamos ahora sí a repasar los mercados. Tenemos a unos índices americanos que vienen de momento, continúan, ayer sí que es verdad que corregían, pero continúan apretando esa parte
esa zona de resistencia última antes de atacar máximos históricos, tanto el Nasdaq como el S&P, y esto pues como digo, tiene toda la pinta de que al mínimo catalizador, a la mínima buena noticia que llegue al mercado, se nos va a plantar en máximos históricos. El oro, que veníamos mencionando estos últimos días que se nos podía venir fácilmente tras ese rebote del POC a la zona de los 3.380, pues ya lo tenemos ahí. Esas tensiones en Oriente Medio que conocíamos ayer por la tarde terminaban de impulsar al oro precisamente hacia esos niveles. Y ahora esta resistencia de aquí es la que tiene que superar, ¿vale? Esta zona de aquí es la que tiene que superar el oro para poderse ir a marcar sin demasiado problema, en mi opinión, nuevos máximos históricos. Si al final la tensión aumenta, pues es muy probable que lo consiga. El eurodólar, que a raíz de ese dato del IPC, precisamente, claro, al final entended que si la inflación en Estados Unidos es más baja, se dan o se anticipan más bajadas de interés, ¿no? Se apuesta por más bajadas de interés en Estados Unidos y eso debilitaría el dólar y por lo tanto eso fortalece al euro. Pues eso es lo que sucedió precisamente en el día de ayer. Avanzaba ayer miércoles casi un 0,6% el eurodólar, hoy viene avanzando otro 0,20 y lo que mencioné, chicos, tras conseguir romper esa zona de 1,14, para mí la resistencia ahora está en este entorno del 1,15, 1,16. Se ha frenado un poquito ahí porque si nos vamos al gráfico de Scalp, pues mirad, tenemos aquí este nodito sobre el que justo se está parando, pero esa zona que comento por arriba, ya muy cercana al 1,16, para mí es la zona de resistencia interesante y donde posiblemente en Scalp podamos buscar algún short, algún trade de short interesante, como digo, en scalping. Vamos a echar un vistazo ahora sí a lo que más nos interesa, que es el sector cripto. Por cierto, y vamos a analizar la altcoin PAL, que la hemos analizado un par de veces. Tenemos empate entre PAL, PopCat y ya, porque iba a decir ENA, pero no, con ENA no hay empate, ¿vale? Así que en un principio para mañana, bueno, la podemos analizar mañana rápidamente, la metemos de Strangis en ese análisis o en esa explicación que hagamos o de BinX o del FRVP, del indicador de volumen. La podemos meter si queréis, PopCat, ¿vale? Para no dejarla, la metemos ahí de Strangis mañana, pero votad cual queréis, ¿vale? Votad cual queréis, especialmente estos que han votado una vez y no se les ha vuelto a ver el pelo. Todos estos que han votado, por ejemplo, bueno, Homer han votado ahora hace poco, Mog también, pero hay alguna como Near, ARB, XLM, que es gente que ha aparecido, ha votado una vez y no ha vuelto a votar más. Pues votad, porque, por ejemplo, a PopCat yo creo que hay una o dos personas que la votan y la vamos a analizar. Nada más de lo mismo, son una o dos. PAL es una o dos personas también. Entonces, al final, chicos, a poquito que seáis constantes y votéis durante una semana seguida, semana y media, la vamos a analizar sin ningún tipo de problema. Así que dadle caña y votad cuál queréis, ¿vale? Como digo, echando un vistazo al sector cripto, vamos a empezar con Bitcoin antes de meternos con Ethereum. Bitcoin conseguía o atacaba, perdón, el martes precisamente esa zona de resistencia, ¿vale? De los 110.000, casi 111.000 dólares. Después vamos a verlo más en gráfico de 4 horas para ver realmente qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Como veíamos, atacaba precisamente esa zona. Ayer, durante la tarde, otra vez parecía que quería atacar esos niveles, esa zona de resistencia, y finalmente lo que hacía es acababa corrigiendo, ¿vale? Y precisamente cuando ya salían, sí que verá que Ethereum consiguió avanzar, Bitcoin no consiguió avanzar tanto, pero ya a raíz, sobre todo de esa información, de esos datos, ¿vale? De esa información, de ese posible ataque de Israel a Irán, bueno, pues fijaros cómo a las 8 acababa perdiendo esa línea de tendencia, retesteaba sobre ella. Me preguntáis esta mañana que era un throwback, ¿vale? Por el canal. Bueno, pues esto es lo contrario a un throwback, es un pullback, es decir, pierde la zona, la retestea, ¿vale? La línea de tendencia, y eso nos lleva a corregir, y de momento se está apoyando, chicos, sobre una zona de soporte importante, ¿vale? Que vamos a ver que este es gráfico de largo plazo, lo tenemos aquí marcado, corresponde a este pequeño nodito que tenemos aquí, ¿vale? Y que como podéis ver, pues es esta zona de soporte, que el precio, pues ya la anterior vez que se nos fue, chicos, a máximos históricos, pues estuvo tratando de utilizar como zona de soporte acumulación. Así que de momento ahí lo tenemos. Si Bitcoin termina de perder ese nivel, se nos puede ir a los 106.500 más o menos, y ahí sí que eso ya es un nivel para mí importante que no debería el precio de perder, ¿vale? Porque al final perder esos 106.500 pues
nos abriría de nuevo las puertas a volver a caer, volver a entrar otra vez en todo este ranguito que tenemos aquí, en toda esta zona de acumulación de aquí, y ahí pues podríamos estar otra vez con el precio atrapado, como por ejemplo tuvimos aquí un tiempo, aquí en menor medida, pero bueno, le tuvimos también ahí, entonces podría estar el precio también otra vez de nuevo ahí atrapado, ¿vale? Yo creo que si el precio de Bitcoin trata y consigue de mantener esas zonas, más o menos, aunque veamos algún escape a la baja, consigue aguantar esos niveles, y el dato de IPP sale relativamente bueno, sale bueno como el de ayer, pues podemos ver que desde aquí el precio de Bitcoin vuelve a remontar y atacar máximos para después reventarlos y continuar subiendo hacia el alza. Veremos hacia dónde le lleva este impulso a Bitcoin. Pero ahora mismo la tendencia es alcista y por lo tanto tampoco tenemos ningún motivo aquí, en mi opinión, para buscar cortos importantes. Por lo tanto, lo ideal es, y es lo que estoy buscando desde estos niveles, o si nos diera la corrección hacia esas otras zonas, pues tratar de buscar algún long, ¿vale? Para acompañar esa posible eventual subida, ¿no? Y seguir sumándonos a esa tendencia alcista en la que venimos en el precio de Bitcoin, ¿vale? Que al final, pues como digo, esto tiene toda la pinta, lo hemos mencionado ayer, de que antes o después va a acabar rompiendo, chicos, esos máximos y va a irse a marcar máximos históricos. Y con respecto a Ethereum, ¿vale? Bueno, pues esto es gráfico diario, mirad la vela, chicos, de ayer martes, la verdad es que vela, perdón, de antes de ayer martes y la de ayer miércoles, la de ayer martes vela buenísima porque abre y cierra, no abre fuera del rango, pero cierra fuera del rango y se come toda esa zona de resistencia. Ayer miércoles sí que nos deja esta especie de martillo invertido, no es demasiado volátil, pero ya es un martillo invertido, que por ejemplo la última vez que vimos una vela de este tipo, pues a lo que nos llevó, a ver dónde tengo yo ahora el pincel, aquí está, a lo que nos llevó, chicos, ¿vale? Vemos aquí una vela así, nos lleva precisamente a una corrección, pero en este caso al final tened en cuenta que esto que ha sucedido aquí es normal, porque lo que ha sucedido, o eso lo que es una absorción, ¿vale? De toda la liquidez, de todas las ventas, de todas las tomas de beneficios que han podido entrar en esos niveles una vez que el precio consigue romper esa zona de 2.800, que es el nivel que mencioné que el precio tenía que romper para atacar máximos, ¿vale? Pero lo que podemos estar viendo, y yo de hecho creo que es lo que estamos viendo, por lo menos es lo más probable que esté sucediendo, es que sea un pullback, ¿vale? Un throwback, ¿vale? Es decir, el precio, estamos en un rango, el precio rompe el rango y lo que vemos es un retesteo, ¿vale? Precisamente a esa parte superior del rango, un retesteo a la liquidez de esos niveles para desde ahí continuar con la tendencia alcista, ¿vale? Se apoya, es decir, esta zona que antes utilizaba precisamente de resistencia, ¿vale? Y que el precio golpeaba sobre ella y no podía superar, pues ahora la utiliza como soporte. Por lo tanto, mientras Ethereum se mantenga por encima de esos niveles, y aunque profundice un poco, yo pondría como zona límite esta de aquí, para mí, la zona de los 2650, 2680, ¿vale? Aunque Ethereum incluso profundice hasta ahí, mientras mantenga la zona, yo creo que es un nivel óptimo, chicos, para buscar, de hecho es que es la operativa, tratar de buscar algún long por estos niveles, ¿vale? Yo es lo que estoy haciendo. De hecho, ya he metido ahora por la mañana, por si acaso, aquí en esta zona, ¿vale? Y si corrige más y nos deja algún tipo de divergencia alcista y demás, pues voy a meter también por estos niveles. Ahora os explico por qué le he metido, ¿vale? Porque voy viendo divergencia en Bitcoin, pero como digo, es zona para buscarlo y al final sumarnos a esa subida en caso de que, como digo, se dé, que es muy probable que esto esté siendo un retesteo a esos niveles para desde ahí subir. Ahora bien, chicos, tened en cuenta, porque claro, ayer cuando decía, oye, cuando Bitcoin rompa los 2.800 va a volar, mucha gente esperaba una vela verde del tirón, porque me lo han dicho, oye, ¿qué pasa que Ethereum no despega? Esperaba una vela verde del tirón, ¿no? Para ponerse que Bitcoin suba más o menos un 20% en un día y se nos planten los 3.200. Vamos a ver, yo no sé si eso va a suceder o no. Bitcoin, por ejemplo, podéis ver, chicos, aquí como tuvo mucha volatilidad y sí que subió, por ejemplo, un 12% en un día, un 6, un 2, ¿vale? O sea, subió con bastante fuerza, ¿vale? Pero vamos a ver, o sea, el precio de Bitcoin que vaya a volar, que yo diga que se nos va a ir ahí, lo digo porque no tenemos, chicos, zonas de resistencia por el medio, no tenemos zonas en esos niveles que puedan frenar el precio, por lo tanto es muy probable que una vez rompa se nos vaya por encima de los 3.000, como digo, entre 3.100 y 3.400. Ahora bien, esto lo puede hacer de una vela, de 2 o de 3, ¿vale? O de 4, quiero decir, no lo sé, o sea, esto el precio puede hacer así, puede ir haciendo así tranquilamente hasta llegar aquí y por estos niveles ya empezar a lateralizar, empezar a acumular, ¿vale? Pero no tiene por qué hacer así directamente. Oye, ojalá, ¿no? Porque al final te llevas el profit en un día, sacas aquí profit de los long que tú has metido aquí, estupendo, ojalá, pero no tiene por qué, ¿vale? Cuando yo digo que no va a tener freno o que posiblemente no tenga freno hasta llegar ahí,
es que no es que el precio vaya a subir sin absolutamente ninguna parada, ¿vale? Es que el precio puede subir con tranquilidad, haciendo pequeños retrocesos, ¿vale? Hasta llegar a esos niveles, que como digo, puede también hacer así, por supuesto, pero al final no sabemos ni esto ni esto. No somos adivinos, no tenemos la bola de cristal, ¿vale? Pero lo que está claro es que el precio no tiene una resistencia importante, no tiene tiene todo esto libre, podríamos decirlo así, de volumen hasta esos niveles, así que yo creo que una vez consigamos romper esta zona de aquí, ¿vale? Pues lo que digo, no va a frenar el precio muy probablemente hasta que lleguemos a esos niveles donde encontraremos una resistencia y donde pues veremos a ver si lo que vemos es que el precio se nos da la vuelta, que nos genera otro rango, o si por el contrario, que vemos que hay fortaleza suficiente como para que el precio acumule un poquito por aquí y acabe nuevamente rompiendo al alza. Eso cuando lleguemos ahí ya lo veremos. Pero ya os digo que esto tiene toda la pinta y vamos a mirar, chicos, a echar un ojo rápido al gráfico de scalping. Tiene toda la pinta de estar siendo un pullback, un throwback, perdón, para poder, para después continuar subiendo. De hecho, mirad, en gráfico, voy a ponerlo en una hora. En gráfico de una hora tengo aquí trazado el FRVP de toda esta subida, ¿vale? Y mirad cómo lo que está haciendo precisamente ahora el precio de Bitcoin, de Ethereum, perdón, es pelear con el POC de toda esa subida. Ahora mismo está por debajo del POC y esto nos podría llevar a corregir un poco más todavía hacia la zona de 2700 más o menos, ¿vale? Esta es una zona ya de soporte importante donde el precio podría también hacer suelo y continuar con esa subida. Ya os digo que para mí ese es el escenario más probable, ¿vale? Si cayera lo que he mencionado en el gráfico en este gráfico de largo lo tengo, fíjate, 6.40, he dicho 6.80. Mirad en el gráfico de scalp como el último nivel que tengo aquí con el soporte cercano, podríamos decir, es precisamente 6.40 y luego esta zona de 2.70, ¿vale? 2.700, perdón, 2.640 más o menos, 2.700. Por lo tanto, es estos niveles, esta zona de aquí, la que el precio no debería de perder bajo ningún concepto, ¿vale? Y si ahora lo que consigue hacer es ponerse por encima del POC, pues puede que desde aquí ya despeguemos. Y es que decía que iba metiendo algún largo, porque si cogemos la bajada que hemos visto ayer de Bitcoin, chicos, nos vamos al gráfico de 5 minutos, mirad cómo ya parece que todavía puede marcar un mínimo más bajo, ¿vale? O sea, porque además está en zona todavía de Bitcoin, sí que está en zona de soporte, pero Ethereum todavía, pues bueno, está un poquito, digámoslo así, en tierra de nadie. A ver qué pasa con mis pinceles, aquí están, ¿vale? Pero mirad cómo Bitcoin viene dejándonos esos mínimos más bajos y el RSI en ese gráfico de 5 pues viene marcando ya una divergencia alcista, ¿vale? Importante. Por lo tanto, ya más Bitcoin, chicos, está cerquita de también una zona que he detectado esta mañana, analizando, repasando, ¿vale? Que es esta de aquí, que es una línea de tendencia, fijaros, que recoge los mínimos, ¿vale? Del viernes 6, sábado 7, este no llega a tocar, el lunes 9 y ayer precisamente llega casi a esa zona y desde ahí rebota. Por lo tanto, si el precio de Bitcoin consiguiera hacer suelo en el entorno de este nodo, podría ser desde aquí, desde donde ya reanude esa tendencia, ¿vale? Por eso también he metido algún long, aunque de momento pequeñito, por lo que comento, porque si al final pierde esos niveles, todavía podríamos ver un poquito más de corrección y que el rebote, ¿vale? De Bitcoin y Ethereum, pues lleguen desde más abajo, ¿no? Desde Ethereum desde estos niveles o desde estos niveles y desde Bitcoin, pues como he mencionado, desde también un poquito más abajo, ¿vale, chicos? Así que echando un vistazo ahora sí rápido a PAL, la altcoin que nos toca para el día de hoy, a ver si encuentro el gráfico, aquí está, la hemos analizado un par de veces, ¿vale? Para mí, la verdad es que echando un ojo al gráfico y donde se encuentra ahora mismo, puede estar en una zona y está en una zona. Yo ya llevo alguna compra metida en esta altcoin, pero en este rango de aquí, bueno, como un churro me ha salido el rango, vamos a dibujarle medianamente bien. Este rango de aquí, ¿vale? Está en una zona en la que se puede meter perfectamente alguna compra parcial, en mi opinión. Y digo parcial, ¿vale? Porque hay que cubrirse siempre por si el precio, por lo que sea, cayera más abajo. Tened en cuenta que la siguiente zona la tiene muy lejos, la tiene en los 0,018 y por lo tanto si cayera ahí, pues lógicamente vas a querer promediar más abajo. Incluso si has comprado aquí, todavía se te puede venir al nodo del 1,10 más o menos, ¿vale? A los 10, a esos 10 centavos, ¿vale? A los 0,10 más o menos. Así que de momento está por debajo del POC, no se puede descartar una corrección ahí. Al final, si Bitcoin y Ethereum empiezan a tirar, pues esto también PAL va a empezar a tirar para arriba y lo que necesita ahora mismo para poder subir con fuerza
es sobreponerse a esos nodos, ponerse por encima de los 0,17 y para mí a partir de ahí el primer objetivo claro es la zona de los 0,30, 0,30, 0,35, este nivel de aquí. Estamos hablando de que si compramos a los precios actuales y llega a ese nivel tienes un 150% prácticamente de profit, pues se puede sacar un poco de profit también en esa TL y a partir de que rompa, como digo, esa línea de tendencia bajista y ese nodo de 0,30, pues ahí sí que podemos tener un avance mucho más volátil, ¿vale? Y mucho más rápido en el precio de PAL, que oye, quién sabe, veremos a ver. De momento, fíjate, los máximos de enero del 25 están en los 0,48, ese sería también un objetivo a superar. Si supera esos máximos, yo creo que fácilmente se nos puede ir a la zona de 0,6, 0,65. Yo ahí sacaría también profit y a partir de ahí ya, pues lo que se quiera llevar para ver si se va o no a máximos históricos PAL, ¿vale? Pero ya os digo, ahora mismo está, ahora que está barato, que está abajo, chicos, puede estar para meter alguna compra parcial, pero insisto en que siempre digo parcial, no digo que cojas todos tus ahorros, que cojas toda tu cuenta y la metas aquí, porque además, por supuesto que tiene pinta y puede tener un buen performance PAL, ¿vale? A mí no es una cripto que me disguste, la verdad, pero hay que cubrirse siempre por si pasa cualquier cosa, lógicamente, y acabar rompiendo la baja, ¿vale? Así que cuando hablo de compras parciales, son compras parciales. Hay que gestionar el riesgo en cartera, hay que diversificar también en diferentes altcoins, igual que PAL está en una buena oportunidad, pues hay otras que también pueden estar ahora mismo o pueden estar presentando una buena oportunidad o estar en un buen momento, ¿vale, chicos? Así que nada más en el día de hoy, muy atentos sobre todo, como digo, y como ya he explicado, a esa ruptura, a esa posible ruptura que estamos viendo en Ethereum. Importante que mantenga esos niveles, si lo consigue puede, como digo, desde aquí despegar. Atentos evidentemente a Bitcoin y por supuesto a ese dato de las 2,5 de IPP, ¿vale? Como digo, os voy a pasar una encuesta por el canal de Telegram esta tarde, tenéis enlace, quienes no estéis en el canal, en la descripción para que os unáis, preguntándoos qué vídeo queréis para el día de mañana y nada, comentad también qué altcoin vais queriendo, qué altcoin queréis que analice y voy apuntando esos votos, chicos. Pasad muy buen día, que tengáis muy buenos profits y nos vemos como siempre en el canal de Telegram.